Ahí está. Ahora sí estamos grabando. Eh, bueno, después arreglan el tema de WhatsApp. Bueno, la grabación se ha iniciado. Estamos todos acá. Bueno, les decía que... ¿por qué empiezo por acá? Ustedes me están escuchando bien, ¿no? Porque tengo la señal de internet en rojo. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo en orden? Bueno, cualquier cosa, avisen si me congelo o ese tipo de cosas. Bueno, bien. Les decía, ¿por qué empiezo por acá? Para, obviamente, la particularidad, sí, por eso les avisaba. Pero bueno, eh, la particularidad es que tenemos en este cuatrimestre dos exámenes presenciales. Por el periodo que dieron, el parcial uno, entre el parcial uno y el recuperatorio. Es decir, que el examen presencial se recupera con un examen presencial. Ahora, se escucha mal ahora. Y si tengo rojo internet, no hice más que sentarme e internet ya está complicado. Pero bueno, avísenme, ¿estoy al aire o no estoy al aire? Oh, qué pesadez, qué pesadez es esto. Bueno, seguiremos. Sí, me puedo cambiar a la otra red, pero no sé, me va cambiando. Una red deja de funcionar, la otra sí, qué sé yo. Si no, después me paso a datos. El mayor problema es si no se escucha bien, porque es realmente escuchar entrecortado es muy, muy molesto. Bien, gracias, Agustín. Sigamos adelante entonces. Bien, les decía que la comunicación de la facultad dice que a partir de las 20 de hoy, eh, a partir de las 20 de hoy, decía, va a estar ¿cómo se llama? Mi UCE, no me acuerdo cómo se llama, como yo lo tengo automático ya, mi ECON, exacto. Mi ECON, para los profesores, por supuesto, eh, un lugar donde reservaríamos y donde comunicaríamos la fecha de los exámenes y las semanas disponibles y ese tipo de cosas. Y que además el protocolo sería el 25% de los alumnos por aula. Esto para nosotros es un tema eh, muy particular. Hay 121 inscriptos e inscriptas. Eh, últimamente se presentan mucho más que antes, que en forma presencial. Quizás en esta vuelva, en esta oportunidad vuelva a las ausencias de costumbre, eso no lo sé, pero yo calculo que estaremos en el aula. Rendirán aproximadamente 100 alumnas y alumnos, con lo cual nosotros necesitamos como mínimo 4 aulas, como mínimo, entre 4 a 5, si vamos a respetar los 25 alumnas y alumnos por aula. Bien, a mí la verdad que si nos dan el aula a 209, 25 alumnos me parece extremadamente poco, excesivo, porque yo recuerdo bien eh, las filas, el aula tiene a veces 7 u 8 filas
de un promedio de doce sillas por fila. O sea que sería, eh, a ver, voy a cambiar de red. Aguanten un poco, ¿eh? Aguanten, 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 aguanten. Bueno, ahora yo estoy perfecto. Ya está. Ahora se puso rojo otra vez. ¿Qué sé yo? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Cómo estamos? Qué plomada, Dios, esto. Bueno, sí, sí. Bueno, sigamos adelante entonces. Bueno, el tema es, son 12 filas, 12 alumnos por fila aproximadamente, y a mí me parece que 25, que serían dos filas prácticamente, eh, es muy poco. Pero bueno, en el aula 209. De todos modos, yo no lo voy a manejar el tema, con lo cual, con esto quiero decirles, estoy haciendo muy larga esta historia, pero quiero decirles que estemos atentos porque puede haber cambios de la fecha de los presenciales, ¿está? De los presenciales, porque va a ser la facultad quien, en definitiva, me dé el ok o no, y sobre todo con la cantidad de inscriptos que hay. Punto. Y aparte, nada más que eso, es solamente un aviso. No me estoy quejando, eh, son las dificultades que tenemos en este momento. Estamos en pandemia y tenemos que enfrentar la realidad. Una de las premisas de esta materia es gestión. La gestión es esto, justamente. Es no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Es eh, ahora voy con la pregunta, Magdalena. Eh, Ser parte de la solución, no agregar problemas al problema. A presencial tenemos que volver, tenemos que elegir un camino. La facultad lo eligió al camino. Esperemos que sea que los primeros pasos, apoyemos en los primeros pasos. Tienen toda mi colaboración, la facultad y ustedes, para facilitar esta historia de la presencialidad. Yo la celebro, porque como les dije, los extraño. Pero bueno, nada. Eh, Ahora, por el momento, respondiendo a la pregunta de Magdalena, las fechas son las que tenemos. Hasta tanto la facultad no diga lo contrario. ¿Tá? Ahora, la fecha de los exámenes es la que ustedes tienen en pantalla y la que están en todos lados. Porque si la facultad me da el ok y dice, sí, vas a tener 4 aulas el 20 de mayo, la rendiremos en 4 aulas. Ahora, no sé a quién voy a poner para controlar las aulas, pero eso es otra historia que es un problema mío. Bien, listo con este tema aulístico y sigamos adelante. Bien, nosotros estuvimos ya hemos visto en las clases pasadas que nuestro objeto de estudio de la organización, nuestro sujeto de estudio es la función gerencial. Eso va a ser, a lo largo de todo el curso nos va a estar acompañando esto. Estoy haciendo un repaso, digamos, como los nos haces en la serie, en Previously, en tal serie. Bien, nosotros estuvimos empezando el tema de administración estratégica, no lo terminamos. El tema de administración estratégica está en la primera función de la administración. Estamos en el tema de la planeación, estamos en el tema de la reflexión. Estuvimos viendo los conceptos de planeación, que no es adivinar el futuro, sino todo lo contrario, es definir el futuro y establecer los objetivos para alcanzar ese futuro deseado. Perdón. Bien, vimos estas diferencias entre meta, objetivo y plan.
como para que meta y objetivo están dentro de la subjetividad, es decir, dentro del sueño, dentro de lo que queremos hacer, y el plan convierte en realidad esas metas y esos objetivos. Es decir, en realidad el plan lo que hace es convertirlo en acción. ¿Mm? Esta es la gran diferencia, la gran diferencia entre meta, objetivo y plan. Y habíamos dicho, como para ayudarnos, que la estrategia responde a las preguntas dónde, cómo y por qué, y el plan en el qué, cuándo y quién. Esto no está en la bibliografía, no se asusten, yo se los dejo como una herramienta para ustedes de aprendizaje. Dónde, cómo, por qué, cuándo y quién. Es muy fácil, es decir, qué es lo que querés, cómo lo querés, por qué lo querés y cómo lo vas a hacer. Qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y quién lo va a hacer. Eso es la diferencia entre estrategia y plan. Vos me decís, pero estrategia, ¿qué hay? Están las metas y los objetivos en la estrategia, obviamente, ¿no? El plan estratégico, perdón, que abarca ambas cosas, la estrategia y el plan. ¿Mm? Ese es el plan, la planificación estratégica. Todo esto, bueno, después habíamos visto las 5 fuerzas competitivas, en las amenazas de nuevos competidores entrantes. Habíamos hablado de las barreras de entradas y salidas, y el poder de negociación con proveedores y el poder de negociación con los compradores, y habíamos hecho referencia a, bueno, es así, chicos, de vez en cuando se corta. Esto es así. Lamentablemente uno tiene que tener paciencia en esta virtualidad. Ahora yo tengo excelente señal, me dice el aparato este. Sí, lamentablemente no puedo hacer nada. Si no tuviera señal, me conecto a través del teléfono, pero no le veo sentido ahora. A veces se corta a ustedes, a veces se corta. Hay que tener paciencia en esta situación. Bien, eh, les decía, estas 5 fuerzas competitivas de deporte, que es una rivalidad entre competidores, está tal cual está en la bibliografía, y esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y de esta también habíamos visto en la clase pasada lo que era una, digamos, un gráfico de cómo se podría resumir una planificación estratégica corporativa, es decir, de una empresa o de un proyecto empresario, eh, que ese proyecto empresario también puede ser un proyecto de una organización social, ¿no? Es decir, tiene el mismo procedimiento. Es decir, si queremos hacer una organización de índole social, una ONG, es decir, una organización no gubernamental, con fines sociales, también y sin fines de lucro, tiene las mismas, entra dentro del mismo razonamiento, exactamente dentro del mismo razonamiento. Eh, Y la acción de planificar te lleva a mirar la situación externa, a mirar tu situación interna, que ya lo habíamos visto, qué compone cada una de ellas. Entonces, en función de eso estableces una estrategia, o lo que se llama un intento estratégico, tomas metas, tomas objetivos, tomas tu ventaja competitiva, es decir, por qué te eligen. La ventaja competitiva está sustentada en tus fortalezas, eh, y, y con esa estrategia la vas a implementar. ¿Cómo se implementa la estrategia? Siempre a través del diseño organizacional. Ahí están las preguntas del qué, cómo y quién están dentro del diseño organizacional. Justamente, justamente. Y ahí entran a jugar, bueno, estructuras, sistemas de control, tecnología, recursos humanos, es decir, talento, cultura organizacional y una serie de cosas que entran a jugar, que pueden necesitar trabajar. Hay muchas personas, muchos profesionales hoy que se dedican al trabajar en la cultura organizacional, que vos lo contratás externo y son profesionales
que te ayudan a trabajar en la cultura organizacional. Porque, no olviden esto, Peter Ferdinand Drucker, o Peter Ferdinand Drucker, algunos le dicen, eh, dijo hace mucho tiempo, para mí el autor más brillante que tuvo el management moderno, fallecido ya hace, en el 2005, creo que falleció, si mal no recuerdo, a la edad de 90 y pico de años tenía cuando falleció, un hombre con una mente brillante, eh, dijo que la estrategia, la cultura, perdón, se comía a la estrategia en el desayuno. ¿Esto qué quiere decir? Y vos te pensás algo estratégico, muy lindo, un cambio espectacular, y al día siguiente, en el desayuno, la cultura te devora la estrategia. Y esto es muy importante, y es muy importante también, sirve también como anticipo de lo que vamos a ver después, que es el comportamiento organizacional. Y que es la punta del iceberg de, también para empezar, en lo que es cultura organizacional. Pero lo que más importante que quiero que te quede en la cabeza es el tema de que todo muy lindo lo que vos pienses respecto a tu negocio, respecto a tus fortalezas, pero si tu cultura organizacional no lo acompaña, olvídate, no lo vas a poder implementar. Esto también tiene aplicación a nivel social. Cada uno de ustedes tendrá su interpretación respecto a nuestra sociedad y a las posibilidades de cambio. Eso es un tema que se los dejo a ustedes, no soy quien para bajar leña en ese aspecto. Por supuesto que tengo opinión formada. Pero bien, entonces, el diseño organizacional es quien administra, es el administrador de la estrategia, en definitiva. Y ahí la importancia, y ahí la importancia de la materia, justamente, y justamente allí radica el 80% de los fracasos en la implementación. Y no es porque sea una mala estrategia, sino que fracasa en el diseño organizacional. Y ahí es donde fracasamos, por lo general, por estas latitudes, porque nosotros no creemos en los sistemas. Estoy hablando de sistemas en sentido genérico, no en los sistemas computarizados o solamente, sino en los sistemas. Nosotros creemos, somos personalistas. Y además somos una sociedad que creemos mucho en los cambios de nombres, es decir, nos quedamos mucho en el intento estratégico, pero no vamos a la implementación. Porque una vez leí un graffiti que decía, los, que los niños dejen de morir de hambre ya. Yo pregunto si alguien cuerdo puede estar en desacuerdo, valga la redundancia, con esa frase. Por supuesto que todos seguramente estamos de acuerdo en que los niños no deben morir de hambre. El tema es, está bien, escribiste graffiti, ¿y después qué? ¿No se mueren más de hambre? ¿El ya es ya? Entonces, los niños no tienen que morir más de hambre. ¿Cómo hacemos para que los niños no tengan que morir más de hambre? Entonces creamos comisiones, creamos cosas, vamos, estudios y se hacen reuniones y la placa, y saca una placa que se va a hacer, entonces se le cambia al nombre al Ministerio social y de Cuidado de los Niños, se pone al final, porque los ministerios nuestros tienen un nombre larguísimo para decirnos que nos ocupamos de muchas cosas. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos. No vamos a eso, al diseño organizacional. Vos me dirás, pero escúchame, acá es otra cosa distinta. A nivel Estado, a nivel nacional, es distinto a nivel privado, por supuesto. Por supuesto que es distinto, obviamente, que la implementación de políticas de políticas de Estado, que son estrategias de Estado, en realidad las políticas de Estado son estrategias de Estado, requieren otro tipo de implementación.
Pero ¿qué juega fundamentalmente? La cultura de la sociedad. La cultura de la sociedad. Fundamentalmente, fundamentalmente. Y en las organizaciones no son ajenas a eso. Entonces, volviendo al tema organizacional, en la implementación está el 80% de los problemas, no en la idea. Y el otro tema que tenemos es donde está la flechita roja, la otra solita, es que no hay retroalimentación de los resultados de una estrategia. Por lo general en las organizaciones no vas a encontrar eso. Y ahí es donde fallamos. Y abajo hay unas siglas CMI, que es cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una herramienta para medir justamente la implementación de las estrategias. Por ahora queda ahí. Después, si hay tiempo, les voy a explicar un poquito cómo funciona esta historia del cuadro de mando integral. No hoy, ¿no? Más adelante. Bien, eso es lo que vimos, estamos en la clase pasada, entramos en el modelo de negocio, vimos un modelo, ojo que cuando hablamos de modelo de negocio, yo lo hablo de modelo Canvas, le estoy hablando de modelo Canvas, que es lienzo en inglés, porque es un modelo que se está utilizando muchísimo ahora para hablarles de algo moderno, ¿no? Esto es un elemento que a mí me pareció sumamente inteligente como para establecer, sobre todo didácticamente, cómo se hace un plan de negocio. El plan de negocio, volviendo a una pregunta que me hicieron vía Facebook, una compañera de ustedes, está dentro de lo hipotético, es decir, todavía no existe nada. Vos podés hacer un modelo de negocio con una empresa en marcha. Es decir, vos podés hacer un modelo de negocio y decir, che, se me ocurrió este modelo de negocio que podría llegar a funcionar y que podría llegar a venirnos bien para la empresa en marcha. También. Pero vamos a lo más típico cuando vos haces un modelo de negocio, que es lo que hoy se llama startup. ¿Mm? Es decir, el comienzo de las startups, seguramente habrán leído muchas veces esa y seguido de la palabra unicornio. Los unicornios se lo llaman a las startups que llegan a valer 1.000 millones de dólares, nada más ni nada menos. En Argentina, Walla, Mercado Libre, ejemplos de unos unicornios. En el caso de Mercado Libre ya vale bastante más que 1.000 millones de dólares. Mercado Libre tiene 20 años de antigüedad, por ejemplo. Es curioso cómo tratamos a las empresas en Argentina. Es curioso. Y ahí está la cultura social y la cultura organizacional. Es curioso. Yo digo que es curioso. No digo que sea correcto o incorrecto. Yo tengo mi opinión. No se las quiero bajar a ustedes. Pero es curioso la visión que tenemos sobre las empresas argentinas. Pero bien, nada. Sigamos adelante. El modelo Canvas es un modelo de lienzo. ¿Por qué modelo de lienzo? Porque es un modelo para trabajar en equipo. Y acá fíjate que no hay nada elaborado, no hay compu, no hay nada. Es discutir cómo vas a hacer, qué va a ser el negocio con post-it, escribiendo, subrayando, tachando, pensando. Estás pensando tu modelo de negocio. Lo vimos de una manera más coloquial y vimos la parte de mercado y la parte de empresa y donde llegamos a los ingresos y costos. Claro, los ingresos versus los costos te va a decir si es rentable o no rentable a un primer análisis. Esto es un análisis sumamente global y, insisto, hipotético. Por ejemplo, dentro de las asociaciones claves, vos decís, bueno, yo lo que necesito es el permiso de asociarme al SENASA porque voy a hacer un estudio de laboratorio de industrias alimenticias, con lo cual yo les voy a hacer la medición del grado de limpieza de las plantas de industria de la alimentación. Ahí necesitas autorización del SENASA. Entonces, bueno, si vos no lográs esas autorizaciones del SENASA, está frita. Si vos
querés tener un canal de televisión y no te dan la frecuencia, el Estado no te da la frecuencia, porque el Estado administra las frecuencias. Los canales, Canal 13, por ejemplo, Canal 9, Canal de la TV pública, bueno, la TV pública no es un ejemplo porque es el Estado, pero los canales privados, digamos, de televisión, no son dueños de la frecuencia. El que es dueño de la frecuencia es el Estado, que se las da en concesión a empresas, con este caso Canal 13, Canal 9, Canal 2 y Telefe y todos los canales privados que hay dando vuelta por ahí. Digo esos canales porque una cosa son los canales de televisión abierta, lo que pasa es que hemos perdido la visión esa por la tecnología, ¿no? Los canales de televisión abierta, porque estamos todos acostumbrados a verlo a través de cable, bueno, yo ni miro más, ¿no? La verdad que yo perdí, no miro ninguno, no miro streaming puro, es mi vida, pero y redes sociales y celular. Lo que leo por diario por celular y las redes sociales y así me informo y streaming. O Facebook o YouTube y miro lo que quiero. Que hoy, fíjense cómo, y estoy dentro del modelo de negocio, ¿no? Cómo los modelos de negocios van mutando y cómo saben muchos que no lo están mirando en el momento, pero después, cuando suben a YouTube, eh, leen cuánta lectura, cuántas, cuántas vistas tiene el programa, un programa determinado. Pero bueno, ese es el tema de lo que es la industria de medios, como para tener un ejemplo. Entonces, este es el modelo Canvas, un modelo de negocio. Eh, Volviendo a las barreras de entrada y las barreras de salida, una de las barreras de salida, por ejemplo, tiene que ver con lo que vos tenés instalado en el suelo. ¿Mm? Por ejemplo, si vos sos una empresa petrolera y tenés una destilería, si bien podemos no llegar a conocer una destilería, obviamente es una planta compleja que lo que hace es procesar el petróleo de una manera determinada y generar distintos tipos de combustible, naftas, etcétera, gasoil, etcétera. Eh, como siempre hago, como siempre hago, si les interesa, les digo, el petróleo, hay unas torres muy altas en las destilerías, muy altas, unas torres que tienen unas bateas son platos, digamos, se calienta el petróleo, se lo gasifica al calentarse, los gases van ascendiendo esos gases a través de la columna y se van enfriando y a medida que se van enfriando van dejando un fluido y son los distintos tipos de combustibles que hay. Que estaban más arriba son los de mayor calidad, y van bajando de calidad de combustible. Por ejemplo, uno de los combustibles que está por debajo, digamos, bastante por debajo de lo que se llama la torre de destilación, uno de los que está más por debajo es el gasoil, por ejemplo, que es un combustible de menor calidad que las naftas, para que se den una idea. Y abajo de todo termina siendo la brea, ¿no? Que es con la que se hacen los pavimentos y ese tipo de aplicación. Bueno, eso es para que sepan cómo se destila el petróleo. Volviendo a las barreras de salida, obviamente si una petrolera se quiere ir, salvo que la pueda vender a otro, entonces digo, toma la planta, toma todo, pero si no lo puede vender y se quiere ir, la barrera es muy grande, tenés que sacar eso, perdés todo eso. Esto también son barreras de salida, ¿no? Es decir, cuando vos analizás un negocio y estás haciendo un modelo de negocio, te viene bien esas barreras, esa visión de Porter sobre las fuerzas competitivas para saber si te estás metiendo en un negocio que tiene barreras de entrada complicadas, por ejemplo, que necesitas muchos permisos del Estado,
para lo cual por ahí si vas a hacer un canal de televisión y no tenés contactos políticos, las probabilidades de que te den una señal son muy escasas, por no decir nulas. En la Argentina hay más de 30.000 radios truchas, es decir, 30.000 radios que no tienen frecuencia otorgada por el Estado, que sacaron y encontraron un lugar y muchas veces seguramente habrán ido, si habrán tenido la experiencia de ir con el auto y en una frecuencia determinada en la radio que estás escuchando y se te mete otra radio, otra FM, estás por Belgrano y se te mete FM Belgrano, por decirte algo, y la misma frecuencia. Son con menor potencia, pero están transmitiendo ahí. Bien, entonces, dentro del modelo de negocio, te decía las barreras de entradas y de salidas y cómo los estás diseñando ese modelo de negocio. Un modelo de negocio que a mí siempre me gusta dar como ejemplo, porque lo más importante que vos tenés que tener en cuenta, cuál es, dónde está el riesgo empresario. Es decir, estamos hablando de modelo de negocio, ¿no? Entonces voy a decir, ¿dónde está el riesgo de esto que estoy diseñando? ¿Dónde les parece qué es el riesgo empresario? En palabras simples, ¿eh? No una definición de la incertidumbre. No. ¿Qué es el riesgo empresario? Simple, simple. ¿Dónde está el riesgo? ¿Cuál les parece que podría ser el riesgo empresario? Te lo hago, te cambio la pre... Están ahí, ¿no? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Están? Hola. Y Nicolás, estás bastante cerca. Estás bastante cerca. No, yo tengo... Se escucha mal, pero estamos. A ver. Qué lástima. Bueno, lamento mucho. La verdad que es... Qué bronca me da. No lo sé. No sé cómo está en la grabación. No sé. Pero lo peor es que no me aparece la otra red que tengo. O sea que debe estar. Tengo solamente una de las redes. Paren, paren. Esto no me gusta más. Vamos a hacer una cosa. Ping, pack. Si se corta, vuelvo, ¿eh? Si se corta, vuelvo. No, no se vayan. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Se ve el modelo Canvas? Bueno, estoy por el celu. A ver si se... Voy a mover. ¿Se movió a un cuadro celeste? ¿Lo ven moverse? Porque a veces se queda estático. No, no se movió. Bueno, a ver, ya...
qué paciencia que hay que tener cuando uno es un histérico. Bueno, teóricamente se está cargando el archivo que mi querida computadora se está tomando su tiempo. No tiene nada que ver internet, no sé por qué ahora está así. Pero bueno, acá estamos. ¿Se ve la pantalla de inicio? Eso sí. Vamos todavía. Alberto. Dijo. Bueno, buenísimo. Oh, ya estamos. Buenísimo. Bueno, ahora me olvidé. Bueno, les decía, el riesgo empresario. Oh, todos esos músculos tengo, sí. Ya estamos. Listo, estamos conectados por el teléfono. Bueno, allí van gigas. Allá se van gigas. Bueno, el tema, lo importante es que me escuchen. Bien, entonces, les decía, el riesgo empresario. Para no ser tan... El riesgo empresario está en el costo fijo. ¿Qué es el costo fijo por ahí? Si están recién empezando con la historia, es lo que vos necesitas gastar sí o sí todos los meses para que tu negocio funcione. Por ejemplo, un simple comercio, digamos, una zapatería, paga alquiler del local, paga la luz, si tenés empleados, pagás los sueldos, pagás distintos tipos de gastos para limpieza. Es decir, vos tenés, por ejemplo, suponete que entre todo eso tenés 200.000 pesos por mes, por darle un número, no importa, 200.000 pesos por mes. Ese es tu riesgo empresario. Es decir, si vos no juntás los 200.000 pesos por mes, está frito o frita, tenés que poner plata o dejás de pagar algunas cosas. Entonces, cuando vos llegás a juntar los 200.000 pesos por mes, estás en lo que se llama punto de equilibrio. ¿Mm? No ganás ni perdés nada, pero pagás tus gastos. Por eso ese es el riesgo. ¿Está? Y vos fijate que muchas startups que los inversores de riesgo apuestan son justamente aquellas startups que tienen riesgo empresario bajo. Y yo te voy a hacer partícipe o te voy a recalcar un negocio que a mí me llamó particularmente la atención, que es muy simple, es una heladería. Y es la cadena Nicolo. Y la comparó con las otras cadenas como por ejemplo Fredo. O se me ocurre. Fíjate el riesgo empresario de las dos. No importa si el helado te gusta más uno u otro, eso es otra historia. No estoy hablando de la preferencia del consumidor, eso es otra historia. Vamos al modelo de negocio, ¿estamos? Estamos hablando de modelo de negocio. Nicolo está en unas esquinas que antes era impensado poner un negocio. Son esquinas, nada, chiquititas. Y tienen dos personas a tres como máximo hay tres personas adentro, y tienen, ni siquiera tienen local, nada, tienen, fíjate vos la inteligencia, ya te contesto, Andy. Fíjate vos que ellos tienen cristales, que lo cual el cliente queda afuera y te entregan las cosas a través de una puerta que giratoria, digamos, no hay contacto. Es increíble, increíble el diseño porque hasta fue un diseño como si hubiera estado pensado para la pandemia. Es una idea brillante, es una idea brillante porque no el costo fijo de ese negocio es muy bajo, bajísimo, bajísimo.
Y es un modelo de negocio que yo les destaco. Si no lo vieron, hay muchas ya, Nicolo dando vuelta. Si no lo vieron, es interesante analizarlo. Es, ahora voy con las preguntas. Pues tengo a Mercedes y a Andy. Fíjate, ese modelo de negocio tiene un costo fijo muy bajo. Si te gusta el helado o no, es otra historia. Para mí, esto es una opinión personal, por supuesto, no profesional ni para que lo pongan en el parcial. Es una opinión personal. En los gustos tradicionales, realmente entre costo y el producto, para mí hay un buen equilibrio. Yo tengo una acá cerca, soy cliente de Nicolo, chocolate, dulce de leche, zafás. Después empezás con otros medios extraños, patinan un poco, pero bueno, opinión personal. Pero lo importante es eso. El de Nicolo se ríe porque el tipo tiene colas y colas de gente, porque además es más barato y además y tiene la cola y el tipo tiene un modelo fantástico. Paga pocos alquileres, poco alquiler, locales muy chiquitos. Excelente. Los costos variables no son considerados un riesgo porque si yo no opero, dejo de operar, el costo variable no corre, Andy. Es decir, eh, por ejemplo, si vamos a la situación de pandemia, la grave situación de pandemia. No estoy criticando a nadie, ¿eh? Estoy diciendo lo que le ha pasado a todo el mundo. Al mundo, este sí, mundo en serio, al globo, donde se cierran todas las actividades y no hay nada, nos quedamos todos en casa. O los restaurantes no pueden trabajar o los negocios no pueden trabajar. En ese caso, vos no vas a comprar materias primas, no compras nada. Las máquinas las apagás, no haces nada. Pero lo primero que te va a hacer el dueño del local te va a decir, che, ¿me pagás el alquiler? Y te viene la factura de luz. De los meses de leche, ¿me pagás la luz? Pues yo te la corto. ¿Me pagás el teléfono? Y después, lo peor todavía es, ¿me pagás el sueldo? Eso es el riesgo empresario. Muchas, muchos negocios, lamentablemente, muy lamentablemente, han dejado de existir por no poder soportar esa situación. Quien no tenía espaldas para soportar los costos fijos, es decir, podés quizás zafar un mes y medio, y ya te digo que ningún comercio pequeño puede soportar eso. Por eso está golpeando muchísimo en las MIPYMES, en los microemprendimientos, el comercio en general está golpeando muchísimo la situación de pandemia, muchísimo, así. Y en las pymes, las pequeñas empresas también están golpeando muchísimo. Pero bueno, no quiere decir que una persona que tenga costo fijo es tonta porque hizo ese negocio. No, si vos tenés una industria, una fábrica de calzados o una fábrica de bolsa de polietileno, lo que se te ocurra, bueno, tenés una inversión ya hecha, estás pagando una maquinaria, por ejemplo, como dijo, no me acuerdo quién habló de la inversión, se me fue por arriba, pero vos tenés una inversión hecha y te estás pagando la máquina a Alemania, por ejemplo, que te importaste una máquina que le pasó a un cliente mío, que tiene una empresa que imprime las etiquetas de los yogures, ¿viste? Vos si vos vas a un yogur ahora no tiene etiqueta. Vos le ves y decís, ¿qué etiqueta? Forma parte del envase. Bueno, se hacen de plástico y cuando van a fundir el envase, se funde con la etiqueta, entonces la etiqueta se forma parte del envase. No hay más, no hay más etiqueta pegada en los yogures. Fíjate, el yogur Ser, por ejemplo, aunque te parezca mentira, lo que tiene es una etiqueta puesta, que se hace junto con el envase. Bueno, él había traído una máquina absolutamente, totalmente automatizada. Yo la vi, el tren de impresión de eso, absolutamente automatizado, pero bueno, lo tenía que seguir pagando. Por supuesto, se hizo un replanteo, pero vos eso, ¿qué haces con eso? Eso forma parte.
si bien no son costos fijos, sí son egresos fijos que vos tenés. Ya asumiste ese riesgo de traer la máquina y pagarla en cuotas. En cambio, materias primas, decir, no, mira, no me traigas más nada porque no estoy operando. Eso voy a la pregunta, que ya no me acuerdo de quién era, que era Mercedes, creo que era, ¿no? No, Mercedes tiene otra pregunta. Eh, Mercedes es lo mismo que con los showroom. No sé a qué te estás refiriendo ahí con los showroom. Por ahí, si te explayas un poquito y voy a leer lo de Andy. Justamente hablando de una heladería que vende productos por estación, los sueldos son variables. O sea, no tiene el mismo personal en verano que en invierno. No compran la misma materia prima en verano que en invierno. No, exactamente, sí. Bueno, hoy no sé si las heladerías sí son productos de estación, pero hoy hay muchos negocios que ya han tenido la curva estacional, se va haciendo, pero no tan marcada, ¿no? No tan marcada en algunos negocios. Yo creo que obviamente que el helado se debe vender muchísimo más en verano, pero no vemos ya esas heladerías, yo cuando era más joven, cuando era joven, mejor dicho, las heladerías, había heladerías que cerraban en invierno directamente y era muy típico que el dueño sea extranjero o tenga heladerías en Europa, entonces iban y venía. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo viví en la ciudad de Mendoza y me acuerdo de una heladería que los dueños cerraban en invierno y se iban a Italia, de donde eran, y vendían en Italia y así vivían en verano, permanentemente. Sí, Mercedes. Bueno, el tema que lo más importante de todo esto es que quiero que les quede que cuando vos estás planteando un modelo de negocio, supongamos que vos tenés una idea sobre un negocio, es que te pongas a pensar esas cosas. Que te pongas a pensar esas cosas y decir, che, pero ¿por qué no simplificamos un poco el negocio? Este es un negocio muy complejo, que o por ejemplo, requiere de muchos recursos claves o de actividades claves, por ejemplo, el 6 y el 7 que tenés ahí. Esto te ayuda a pensar. Estamos pensando el modelo de negocios. Pensamos el modelo de negocio. Vamos a suponer que ya lo tenemos definido. Bueno, sí, las cafeterías, por eso todas los comercios suelen trabajar, bueno, los comercios textiles trabajan por temporada, es decir, por eso vos vas en verano y te encontrás una remerita colgada y te vas en invierno y encontrás un suéter colgado en el mismo local. Obviamente, es decir, si todos están atentos al movimiento de la demanda en función de cualquier tipo de variable. Una de ellas es las estaciones. Sí, Canvas es lienzo en inglés. Si vos lo ponemos en español es modelo lienzo. Es un lienzo. ¿Por qué? Porque es para darte una idea de algo grande que está colgado, digamos. Esa es la idea. Un modelo lienzo. Es un lienzo. No es un modelito para trabajar en la compu, ¿está? Sí, sí. Fíjate, totalmente interrelacionados. Es todo el modelo, pero te ayuda a pensar en lo que es al mercado, es decir, cómo te vas por qué canales vas a ir. Por ejemplo, vamos a Nicolo, pensemos en el modelo de Nicolo. ¿Qué es el valor? El valor es mercado. ¿Cuál es el mercado? Mercado, toda persona que quiera acceder a un helado de un gusto aceptable, estoy teorizando, estoy inventando, un mercado, toda persona que quiera acceder a un mercado a helados, a un producto aceptable y en las proximidades de su casa y a un precio mucho menor al que de las heladerías más importantes. Por ejemplo, definiste el mercado. ¿Qué le voy a ofrecer? Un producto noble, un producto hecho con materias primas de buena calidad
y que tenga un sabor comparable a de las grandes heladerías. Si lo logran o no es otra historia, pero eso es tu objetivo. Canales. Canales van a ser locales en esquinas, simples. Ponele, yo no sé si ya tiene franquicias o no, pero ponele que sean locales propios. Son los canales con canales propios. Relaciones con los clientes. Bueno, relaciones con los clientes es proximidad. Una proximidad, porque Nicolo no hace nada especial, una proximidad de estar cerca de la gente. Y los ingresos que van a hacer. Bueno, el ingreso va a ser de establecer un precio por kilo de helado. Hoy está a 500 pesos. Cuando arrancó la heladería de Nicolo, no me voy a olvidar jamás de eso, arrancó con 60 pesos el kilo. No sé cuánto hace que está la heladería Nicolo. Por ahí googleenla y ahí pueden determinar la inflación del helado Nicolo. Sí, y no hace mucho. Yo no creo que haga más de 5 años que está Nicolo dando vuelta, ¿eh? No creo que haga más de 5 años. Por ahí me equivoco, no lo sé. Ahora hay locales por todos lados. Bien, bueno, la franquicia, ahora les explico lo que es una franquicia. Eh, bueno, no importa, yo sé que me estoy derivando un poco, pero a mí lo que me interesa es que le quede cosas que le sirvan. No importa, no va a ir al examen todo lo que estoy hablando, ¿eh? Ya quédense tranquilas, tranquilos. No va a ir al examen lo que estoy hablando, pero ojalá de lo que les diga les sirva para algo, para sus vidas, ¿no? Como siempre digo, que les sirva para decir, sí, me meto por acá o decir, no, esto no es para mí. Para las dos cosas. Claro, la segmentación del mercado, Mercedes, es cuando, puedes decir, ¿a quién te vas a dirigir? Por ejemplo, eh, si vos vendés los monopatines eléctricos, claro, es el dicho, monopatines eléctricos. No, pero no vas a estar pensando en consumidores de mi edad. No vas a estar pensando en consumidores de mi edad. Entonces vas a estar pensando en un modelo y después por ahí inclusive podés llegar a decir, yo los voy a fabricar, los voy a vender en algunos comercios que venden este tipo de cosas. Yo tengo acá cerca de mi casa un comercio que vende todo tipo de rollers y ese tipo de cosas. Tiene cualquier cantidad de clientes, la verdad que está muy bien puesto el local, y tiene también monopatines de todo tipo, de todo tipo, que valen un dineral algunos de ellos, los eléctricos y todo eso. Entonces, vos buscas tu nicho y decís, bueno, ¿quiénes son? Ya no son ni siquiera los millennials, son los centennials. Después, justamente es un tema que vamos a ver. Son los chicos de veintipico de años, ¿no? Veintipico. No sé si llegando a 30, alguno puede ser que llegue a 30, pero más o menos ese es el segmento. Hiperconectados, van a tener un celular seguro. Entonces vos por ahí podés hacer el tema del alquiler por medio de apps y ese tipo de cosas. Bueno, ahí estás segmentando. Todo eso forma parte del modelo de negocio, de tu razonamiento de cómo querés hacer el negocio. Y buscar el nicho de mercado es buscar tu cliente. Porque, ¿qué pasa con los emprendedoras y emprendedores? Por lo general. Por lo general, el emprendimiento surge por saber hacer algo. Entonces, yo digo, yo sé hacer botellas, o este vaso. Sé hacer vasos. Listo, voy a hacer este vaso. Lo hago, sé trabajar el vidrio, perdón, ya que está hoy. Trabajo ese vaso. Y salgo a vender el vaso. Y viene un cliente y dice, vos sabés que sí, pero yo lo que quiero es un vaso más, de un vidrio más finito. ¿Cómo más? ¿Por qué más finito? No, porque en los restaurantes, ¿cómo? En los restaurantes, ¿cómo lo usa? Ya arrancaste mal, ya arrancaste mal. Entonces, primero analiza el mercado. ¿Le vas a vender a restaurantes? ¿A quién le vas a vender? ¿Qué vas a hacer?
Ayer o hoy estuve con una persona que se dedica a proveer vajilla a los a los restaurantes. Bueno, ¿qué vajilla vas a hacer? ¿Vas a hacer la vajilla típica blanca, los cubiertos típicos de los restaurantes más tradicionales? ¿O vas a empezar a hacer esas vajillas que hoy se utilizan en los locales, en los restaurantes de esta nueva vanguardia o nuevos? ¿Qué vas a hacer? Entonces tenés que pensar primero en el cliente y después en el producto. Claro, si no sos una mamá, justamente ahí está Carolina, María Carolina, el tema de la ventaja competitiva. Es decir, vos tenés que buscar la ventaja competitiva de tu modelo, porque si ya tu modelo es uno más, bueno, ya estás. Vos suponete que haces un modelo de negocio, haces un retail. ¿Retail qué es? Todos los supermercados es un retail, Garbarino es un retail, son todas ventas de gran volumen, tiendas de gran volumen, Falabella es un retail, son tiendas de gran volumen que tienen algunas tendencias más hacia la alimentación, algunas, otras un poquito más extensa, con una diversidad, y que venden por convocatoria. Es decir, voy a Coto, no voy a comprarme el paquete de fideos Matarazo, voy a Coto, porque no tengo para comer. Entonces vas a Coto y Coto, con la exhibición, medio te va guiando. Medio te va guiando, ¿no? Voy a Garbarino, no voy a decir, voy a Garbarino porque la heladera caput, chao. No, esta heladera no anda más, el microondas no anda más. Y te vas a Garbarino. No sé si vas a decir, quiero un microondas. Bueno, hoy, por supuesto, que lo primero que hacemos, por lo menos yo, es agarro Mercado Libre y digo, a ver cuánto está esto, y qué sé yo. Algunos utilizarán otras plataformas, o googleo y decía, a ver qué viene, cómo viene esta historia, ¿no? Antes de salir a buscar. Que ahí ya te mete en otra cuestión que hoy se aceleró muchísimo, que es el canal que ahí estás viendo, el canal de comercialización. Una empresa muy grande que hizo un convenio con Mercado Libre es Editorial Planeta. Editorial Planeta hizo un convenio con Mercado Libre, no sé en qué grado de implementación está, para utilizar a Mercado Libre como canal de comercialización. Pero eso es un tema sumamente importante, porque el mercado del libro es un mercado muy particular. Porque cuando ustedes ven una librería de mediana envergadura, medianamente importante, hay aproximadamente entre 45.000 y 50.000 libros, de distintos títulos, por supuesto, ¿no? Y de distintos autores. Pero ese es el stock que tiene. El stock de una de las mejores de las librerías más hermosas del mundo, que para mí es una hermosa librería, que es la de el Ateneo de la Avenida Santa Fe, eh, esa librería tiene más de 2 millones de ejemplares. ¿Entendés vos la magnitud? 2 millones de libros que tenés en stock ahí exhibidos. Un disparate mayúsculo, ¿no? Bueno, yo te cuento que las librerías reciben de las editoriales, grande, pequeña, mediana, lo que sea, los libros en consignación. ¿Qué quiere decir esto? No los recibís, los recibís y no lo pagás. No lo pagás. ¿Qué pagás? Entonces vos le decís a la editorial, vendí de tal título, qué sé yo, el de Macri, que ni me acuerdo cómo se llama. Mejor, no me lo recuerdan. O el de Cristina, digamos, los dos libros, eh, vendí 1.000 y del otro vendí 1.500. Y la editorial te liquida y te hace la factura en función de los 1.500.
y de los 1000. Así funciona el mercado de las librerías. Es decir, que las editoriales facturan en función de lo que se llama declaración de ventas de las librerías. Vos me dirás, pero te pueden mentir. Sí, y lo hacen. Y lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Las editoriales le hacen un 50% de descuento aproximadamente al valor de tapa. Un tema del negocio del libro es que por ley los libros valen iguales en todos lados. Vos no vas a encontrar de libros que están saliendo ahora, no los que están en liquidación en la calle Corrientes, libros antiguos, libros de ahora valen igual en todos lados, no pueden valer distinto. De hecho, se cumple mucho eso, porque si no te denuncian enseguida. Así sea Mercado Libre, por donde lo vendas, los libros tienen que valer igual, valen igual. Entonces, la editorial te dice, yo te hago un descuento del 50%. Es decir, si un libro vale 1000 pesos, la editorial te lo factura 500. Ahora, vamos al acuerdo con Mercado Libre. Ese libro de 1000 pesos lo vende Editorial Planeta por Mercado Libre y cobra 1000 pesos. No cobra los 500 que cobra por la librería. ¿Te acordás cuando yo te decía, ojo con los productos sustitutos, ojo con lo que pueda llegar a pasar en el mercado? ¿Qué pasa si las editoriales empiezan a hacer eso? Ojo con tu librería. Ojo con tu librería si las editoriales empiezan a tener canales de comercialización a través, que no estamos hablando de libros electrónicos, ¿eh? Eso es otra historia. Los libros, ese tipo de libros, por razones particulares de los seres humanos, no ha aprendido, no aprendió, no aprendió. En el momento que yo estuve en este negocio, no como dueño, sino como CEO de una empresa, de distribuidora de libros y ese tipo de cosas, y tenía librerías, tenía una cadena de librerías también, eh, había empezado con un pico de un 20-22% de la cantidad de libros se vendía por ebook y después cayó un 5%. Cayó un 5%. Y después, bueno, están los libros de tinta electrónica. Se venden bastante ahora los libros en PDF. Y hay mucha gente que, bueno, ha utilizado el canal de los ebooks para poder hacer su libro, prácticamente lo haces en forma gratuita. Vos lo haces y Amazon te lo edita y Amazon mismo te hace hasta el diseño de tapa y te lo larga. Y te lo larga y vos podés... No, no, por supuesto. Seguramente, Fabricio, el acuerdo entre Mercado Libre y Editorial Planeta debe ser distinto, pero claro, obviamente, tiene un costo, Mercado Libre tiene siempre una comisión, obviamente, por supuesto. Bueno, ahí tenés otro tema de analizar en los canales, que vos analizás en los canales, que acá está en función de los ingresos, pero los canales también tienen su costo, ¿no? O vos lo tratás dentro de los ingresos, es decir, un descuento 20%, es decir, lo voy a cobrar a 1000, pero voy a vender menos 20%. ¿Por qué? Porque el canal de comercialización elegido es Mercado Libre, por ejemplo. Yo conocí una chica, tenía en aquel momento, no, hace mucho, hace 3 años atrás, tenía 28 años. Una chica muy inteligente, trabajaba con su novio y me dijo, no quiero saber más nada con el mercado editorial, voy a vender todo por Mercado Libre porque me va bárbaro. Bueno, listo. Y tiene su dark editorial, porque las dark kitchen, se llama, son aquellos negocios gastronómicos que no tienen este negocio a la calle, sino que venden exclusivamente online. Hoy están apareciendo muchos. Habían aparecido antes de la pandemia y la pandemia los aceleró. Hay mucha inversión en eso. Y hay mucho dark en muchísimos rubros. Bien, vamos a avanzar un poco. Me fui de tema hoy mal. No me fui tanto de tema, pero bueno, estamos en la etapa de planificación. Ahora bien, ¿qué pasa? Vos tenés el modelo. Vamos a suponer que estamos haciendo una startup, que vos estás pensando tu negocio. Yo te recomiendo, siempre que empieces tu negocio, que hagas un estudio de esta naturaleza. Si no querés ser del modelo Canvas, no importa, hacelo del modelo que quieras.
pero vas a llegar a las mismas conclusiones. Tenés que pensarlo primero de esta manera tu negocio. Y después, ya está, ya terminé. No, 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 no terminaste. Porque esto es una cosa fija, es hoy. ¿Cuál es la particularidad del negocio? Si vos vas a vender 10 unidades, por ahí vas a necesitar 3 recursos. Pero si vendés 150 unidades, para ahí los recursos necesitas 10 recursos. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, tu negocio va evolucionando de alguna manera. Entonces vos tenés que pensar, primero, si vos vas a hacer tu negocio, cosa que muy pocas personas piensan, no pienses tanto en la rentabilidad. Si vos decís, si tus ingresos son 100 y tus costos son 50, decís, ¿qué negoción? Sí, es cierto, qué negoción. Pero el problema en los emprendimientos no está tanto en la utilidad, sino que está en el financiamiento. Está bien, te deja un 50%. Ahora, ¿cuánto va a tardar? Ahora, si vos vendés una unidad que vale 100 pesos, te dejó 50 pesos y tus costos fijos, digo, vos tenés que vivir también. Entonces, vos tenés que ir pensando todos los egresos que vas a tener hasta que tu negocio produzca ingresos suficientes para autofinanciarse. Entonces, para eso vas a tener que pensar cómo lo vas a financiar. Y ese es el principal problema que tiene un emprendedor. ¿Cómo financia sus ideas? Ese es el problema de los emprendimientos. Se utilizan la gente que tiene una formación más financiera, como la gente de Mercado Libre o por los jóvenes emprendedores que están apareciendo hoy, son gente que tiene una visión financiera distinta a la pyme tradicional que estamos acostumbrados a ver, con lo cual buscan inversores de riesgo. ¿Qué te pide un inversor de riesgo? Te pide algo muy distinto, bueno, esto es lo que habíamos visto de segmentación, que es el plan de negocio. Que hay una diferencia al modelo de negocio. El modelo de negocio es lo que vimos, es la idea. El plan de negocio es la idea proyectada. Es la idea proyectada. Generalmente se utiliza un horizonte, lo llama horizonte de planeamiento, de acá a 5 años. Generalmente se utiliza 5 años. Entonces, el plan de negocio está formado por un plan estratégico, que es toda la descripción de lo que vos fuiste pensando en el modelo de negocio. La descripción del producto, el servicio, el análisis de mercado, la producción, el aprovisionamiento, las asociaciones claves, los recursos humanos que son requeridos, el talento, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive los recursos humanos a incorporar de aquí a 5 años, a 3 años o a 2 años si el negocio sigue funcionando, si funciona bien o estimás una venta de tantas unidades. Vos podrás decir, pero eso, vos me dijiste que no era adivinar el futuro. Bueno, algunas estimaciones sí hay. Sí, algunas estimaciones tenés. Tenés que tener, ¿cómo estimo yo? Y en base a información. ¿Cómo saco información? Y ahí es un tema que no hay libros que te digan cómo sacar la información. Pero para no seguir, para no perder el hilo. Y después del plan estratégico hay un plan económico financiero. El plan económico financiero es estrictamente el plan estratégico en números, pero estrictamente. No hay nada que esté en el plan económico financiero que no esté en el plan estratégico. Es decir, que todo inversor va a buscar lo que vos describiste, vas a tener
Y porque estoy muteado, por eso no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Bueno, no sé qué pasó. Qué sé yo. Ahí me decían, el plan de negocio el plan de negocio es el modelo de negocio proyectado. Es el modelo de negocio proyectado. Volviendo a la pregunta de una compañera de ustedes, también estamos en el terreno hipotético, ¿no? El plan de negocio, no, el negocio todavía no está en marcha. No está en marcha. Vos lo podés presentar a un inversor de riesgo como no. Podés agarrar y decir, bueno, yo tengo mi plata, tu capital inicial, no sé, pero si vos cobrás una indemnización, por ejemplo, que muchas personas pierden su indemnización por no pensar en esto. Entonces se largan y dice, yo cobré una buena plata, me voy a, ya está, no quiero trabajar más en relación de dependencia, que es absolutamente válido todo eso, pero ponete a pensar qué vas a hacer. Ponete a pensar qué vas a hacer y hace esto y por sobre todas las cosas, hacete un plan de negocios. Sí, por supuesto se aplica en negocios en marcha, pero el negocio en marcha ya está en marcha, digamos, ¿no? Es otra historia. Vos estás llevando a números lo que generalmente, obviamente, si vos tenés que empezar a eso en una empresa, es porque la empresa, si la empresa no tiene un flujo de fondos y no tiene claro su información, obviamente no va a estar en una muy buena posición. Eso seguro. Es muy típico en la pyme encontrar que no tienen ningún tipo de información o tienen muy poca información, muy vaga, sobre todo sobre la evolución financiera del negocio. Es muy típico eso. Porque el empresario pyme no tiene una formación financiera del negocio, pero no financiera porque va al mercado de capitales y todo eso, financiera porque no lo ve, no ve que en todo ciclo de negocio es dinero, mercadería o inversión y dinero. Termina con dinero, es decir, vos, ¿cuándo termina tu negocio? ¿Cuándo hiciste el negocio? Cuando contás la plata. Ahí hiciste un negocio. Si voy a vender el auto y viene una persona y dice, te lo pago, ¿cuánto lo vende? A 100 pesos, te lo pago 150. Uy, ¿qué negocio hiciste? No, no, no. Hasta que no te puso los 150 arriba, no hiciste ningún negocio. ¿Y lo contaste? ¿O te lo depositó en la cuenta bancaria? Ahí se termina. Es decir, vos aplicaste tu dinero, compraste el auto, dinero, mercadería, compraste el auto, y después se convierte en dinero cuando lo vendiste y lo cobraste. Es distinto porque, ¿qué pasa? Cuando vos vendés algo y yo te digo, lo vendo a 150 y viene quien te va a comprar el auto y te da un cheque a 90 días, ya no es la misma historia. Mucho peor aún te dice, sí, te firma un papel y te dice que te lo va a pagar a 90 días, que ni siquiera te da un cheque. Un cheque hoy en Argentina, un cheque que va para atrás en Argentina, nada, papel pintado. Bueno, ni siquiera son papeles, hoy son cheques digitales. Pero, pero el tema es que financieramente tu venta de 150 que te iba a pagar al contado, te lo paga a 90 días, financieramente la historia es totalmente distinta. Totalmente distinta. Y eso obviamente se hace muy complejo o se hace más complejo de analizar con una empresa en marcha cuando tiene muchas ventas y muchas compras y toda una serie de cosas. Y por eso es tan importante el control financiero de las compañías. Lo importante es que te quede en claro ahora es que el plan estratégico, el plan económico, financiero forman parte del plan de negocio y que el plan de negocio, con sus dos partes, constituyen una proyección del modelo de negocio. No son lo mismo. Acordate de esto es importante que lo tengas en cuenta. ¿Alguna pregunta? Ven, cambié la diapositiva. ¿Cambió para ustedes o no? Seguramente no. ¿Están ahí?
No, no cambió. Sí, no cambió. Bueno, eh, sí, está en blanco y negro, en grises, en escala de grises. Eh, bueno, bánquenme, qué sé yo. Es así la vida. Pobre el que mire el video de una. Va a decir, pero qué día accidentado hoy. Yo no sé si me quedé sin gigas. No sé qué le pasó al... Parece que me haber quedado sin gigas, no creo. Veremos. ¿Qué me dirá Movistar al respecto? A ver. Tengo tantas apps. Tengo apps para peinarme, para afeitarme, todo. Tengo... Bueno, no encuentro. Tengo tantas apps que no encuentro la de Movistar. Acá está. Ahora voy a mirar si tengo gigas. Bueno, ahora sí lo ven, ¿no? Ahora ven la señora gerente, las funciones, la planificación, los objetivos, la estrategia. No, tengo 337 gigabytes. No sé qué pasó, no sé por qué se colgó todo. Así que tengo todavía. Pero bueno, vamos al plan de negocio, así redondeamos a la clase. Bueno, esto es un esquema que no se asusten, ¿no? No se asusten. Yo te voy a explicar, dependiendo de la formación que vos tengas, podés llegar a entender. El plan estratégico, vos tenés el plan estratégico. Acordate, ¿qué es el plan estratégico? Es el modelo de negocio contado, ¿está? Es el modelo de negocio contado. No te confundas que, acordate que el plan estratégico es lo que forma parte del plan de negocio, ¿no? La descripción del producto, el análisis de mercado, es decir, todo lo que vos pensaste, es decir, che, bueno, vamos a contarlo esto, ya definiste el modelo de negocio, ahora vamos a contarlo. Vamos a vender a nuestro mercado target, va a ser este mercado porque el cliente potencial tiene estas características. Vos vas describiendo todo lo que vos fuiste pensando en el modelo de negocio, lo vas pensando y bla, bla, el valor, el producto será tal cosa, el producto será una app para bla, 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 y así vas haciendo toda la historia, ¿no? Ese es tu modelo de negocio que lo contás en el plan estratégico. Y el plan estratégico, ¿qué haces? Vos proyectás un estado de situación patrimonial y un cuadro de resultados. Es decir, ¿qué le va a pasar al negocio, al, al patrimonio del negocio, al activo, a los pasivos, en función de lo que vos estás haciendo? Generalmente, ¿qué pasa? Los negocios empiezan todos en negativo. ¿Por qué empiezan en negativo? Porque lo primero que tenés que poner es la plata. Es decir, yo voy a hacer un local de hamburguesas. Voy a hacer dos locales de hamburguesas. Bárbaro. Contrato los camareros, contrato los cocineros, invierto en el local, alquilo, pago el alquiler, pago todas las comisiones del alquiler, todo ese tipo de cosas. Te la pasaste poniendo plata. Hasta que termine el local puede pasar 2 meses y vos seguís poniendo plata. Y la gente no la podés tomar, no la podés empezar a trabajar el día que abrís el local. Tiene que empezar antes a trabajar. O sea que posiblemente estés pagando un mes los sueldos con los locales cerrados. Todo eso tenés que tener en cuenta acá. Tenés que tener en cuenta acá. Eso es lo que vos tenés que tener en cuenta en la planificación económico-financiera. Todas esas cuestiones. Y al final de todo, para no aburrirte, sacás un flujo de fondos proyectados. Proyectado, estimado, que más o menos tiene este formato. Posiblemente no lo veas muy bien ahora,
pero tiene este formato, donde arriba tenés los ingresos, tenés las inversiones y abajo tenés el capital que vos necesitas. Eso, esto está anual, ¿no? Son por cada año. Cada columnita es un año. Eso es lo que se presenta, más todos los detalles. Es un cash flow, pero ojo, ojo, no confundir con un cash flow de tesorería que habla de los ingresos y los egresos que tiene un tesorero para cancelar. Entonces te dice, yo te puedo pagar tal día porque le voy a cobrar a fulano. Ojo con eso, porque no es eso. Esto es un flujo de fondos proyectado, económico financiero, en función de un proyecto de negocio. ¿Está? Hace un print de pantalla. Pero está, esto lo tienen ustedes en el apunte. Está. No, este gráfico lo tienen en el apunte. Tal cual está. Sí, cash flow, flujo de fondos, exactamente. Flujo de fondos proyectados. ¿Qué quiere decir esto? Proyectados es que, según lo que dice el plan estratégico, en números es esta historia. Si las cosas son como dice el plan estratégico, acá están los números. ¿Cuánta plata necesitas? 3 millones de dólares. Y ahí pones también tú, tus ingresos. Los pones también ahí. Como emprendedora, te estoy hablando como emprendedor. Pones tus ingresos. Porque de algo tenés que vivir. Y esto es lo que vos tenés que tener en cuenta. Si te quedás con una indemnización, este es el número que vos tenés que hacer. Aunque sea hacerlo almaceneramente. Pero el tema es que mucha gente se funde justamente por no tener en cuenta que los negocios tienen una evolución en el tiempo, que requieren una evolución en el tiempo. Vos podés decir, la cervecería esa la pegó, está lleno de gente. Está bien, la pegó, es bárbaro, fantástico, pero está pagando todo lo que puso. Está pagando los 3 meses de alquiler anteriores que tuvo que pagar hasta que hicieran el local, lo pintaran, le pusieran todas las cosas que hay que ponerle al local, etcétera, etcétera, etcétera. Le pagara al arquitecto, todo lo que hicieron. Está pagando eso por ahora. Entonces vos tenés que tener en cuenta eso, que es lo importante. Y ahí es donde los inversores de riesgo se fijan. Se fijan en esto, en este flujo de fondos proyectados. Los inversores de riesgo, generalmente, que son organizaciones que se dedican a eso. Por ejemplo, Google tiene dentro de su estructura, tiene una empresa que se dedica a análisis de proyectos. Hacen concursos de proyectos directamente, concursos de proyectos, obviamente vinculados a tecnología, ¿no? Hacen concursos de proyectos y después te dicen, te los financiamos. Seguramente lo que hacen es meterse como socios, ¿no? Obvio, se meten como socios dentro del proyecto y te lo fondean y te lo financian. Muchos de esos proyectos en países más avanzados salen a cotizar en bolsa y ahí automáticamente reciben fondos. Cuando vos cotizás en bolsa no cotizás toda tu participación, se cotiza un 20% de la empresa más o menos. Pero bueno, nosotros acá en Argentina estamos muy lejos de eso, muy lejos de poder usar el mercado de capitales realmente como se debe usar. Pero bueno, eso es otra historia. Lo importante es que a vos te quede en la cabeza es que para lanzar un negocio, aunque se hace esto, no importa, si no te, conceptualmente hacer los números, decir, bueno, yo voy a facturar tanto, si facturo, o por lo menos poner si facturo o cuánto tengo que facturar para que, a ver, yo puse esta plata, no, pará, la indemnización me va a durar 5 meses y si mi negocio no está facturando lo que yo digo que tengo que facturar, no puedo terminar de pagar, no voy a poder pagar. ¿Qué es lo que le pasa a muchos emprendimientos? Muchos emprendimientos, el problema está en el financiamiento, no en la idea. Por ahí la idea pega, entonces vos vas a encontrar muchos negocios que funcionan, y después decís, ¿por qué habrá cerrado si estaba lleno de gente? Por problemas de financiamiento. En general, ¿no? Por supuesto, en general. Y acá tomé de un economista que se llama Esteban Domecq, un gran economista, un muchacho joven, creo que tiene 40 años. Bueno, para mí es joven, para ustedes quizás sea un viejo decrépito y yo soy una momia, pero bueno, es otra historia. Pero bueno,
Obviamente, acá, ¿por qué te traje este dibujito que me pareció, me pareció muy ilustrativo? Arriba está el plan, una línea. Ese es el modelo proyectado. Y abajo está la realidad. Si vos te crees que tu plan y tu realidad cuando lo implementes va a ser esa rayita, nos estamos confundiendo. Entonces, tenés que tener en cuenta que la trayectoria, y vos vas a tener que atravesar todos esos obstáculos a lo largo de esos 5 años para hacer crecer tu negocio. Si no estás dispuesta o dispuesto a enfrentar ese desafío, mejor no seas emprendedora o emprendedor. El tema está ahí la clave, en cómo enfrentar los problemas. Hay dos maneras de enfrentar los problemas. Hay personas que enfrentan el problema como una suerte o como una desgracia, como algo a favor o algo en contra. Dice, uy, qué bueno, mirá lo que me tocó. Uy, mirá qué despelote que tengo con esto. Y hay personas que ni siquiera califican lo que les toca. Los toman como un desafío. Lo tienen que solucionar. Que eso es lo que le pasa a un emprendedor. Un emprendedor no puede decir agarrarse la cabeza, lo tiene que solucionar. ¿Por qué? Porque tiene que llevar adelante su negocio. Los tiene que solucionar. No queda otra. Esa es la ejecutividad. Por eso cuando yo miro a los políticos de este gobierno, del gobierno anteriores, del gobierno anterior, de los otros y de los otros, de los otros, que te cuentan, que yo ya se los dije, te van contando, ellos te dicen, entonces vos encontrás a un tipo del Poder Ejecutivo que te dice, no, lo que pasa es que en el gobierno anterior, mira, flaco, sí, en el gobierno anterior está todo muy lindo, está bien, por ahí tenés razón. ¿Qué vas a hacer hoy? Porque el problema lo tenemos hoy. ¿Vos podés hacer algo con hoy? Porque si no puedes hacer algo, andate. Trae a alguien que sepa lo que tiene que hacer hoy. Entonces, si vos estás en Los Pinos y encontráis, no, lo que pasa es que estos pinos fue porque el gobierno anterior puso la semillita de los pinos y ahora están altos. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, están los pinos. Yo tengo los pinos adelante. Ahí están los pinitos. ¿Qué hago con los pinos? No, porque el gobierno. No, no. ¿Qué hago con los pinos? Los corto, los pinos. ¿Qué hago? Los tengo que esquivar, los salto. Por algún lado tengo que pasarle. Bueno, entonces, ahí tenés, y después tenés la construcción de un funicular. Está nevando y de montañita a montañita. Y bueno, tú voy a tener que construir un funicular. No lo tenías previsto, el funicular, pero lo tengo que construir. ¿Por qué? Porque tengo que ir al otro. O pasás por el valle. Pasás por ese valle y te costará un poco más. La curva no es recta, pero te costará un poco más. Entonces, decir, no, un momentito, acá voy a necesitar más guita porque tengo que pasar esto. Desafío. Es decir, no quejarse, no victimizarse. Nosotros tenemos por estos lados la tendencia de victimizarnos. Entonces somos los pobres, el pobre país que todo el mundo quiere destruir. Yo no sé qué mierda hicimos para que todo el mundo nos quiera destruir. Loco, no hay nadie que nos quiso dar una mano nunca. Bueno, buah, nos vienen vendiendo eso. Yo era chiquito cuando ya me vendían eso, o sea que yo ya ahora no creo más nada, yo no creo más nada, ¿tá? Es decir, no creo que, yo no digo, cada uno mira su conveniencia, ¿no? Nosotros tenemos un problema, estamos lejos del mundo. Por ejemplo, si comparamos con Australia, geopolíticamente, Australia en este momento nos pasó por encima por el tema de la carne y los granos. Tienen un clima muy similar al nuestro y además están en la misma latitud que nosotros, es decir, los veranos son coincidentes, las estaciones son coincidentes con Australia y Australia está muy cerca de Asia y hoy Asia es la reina del mundo. Bueno, y hoy conseguís carne en Asia de calidad argentina porque la probé a Australia como nada, como nada. Y hay muchos restaurantes argentinos en Asia que compran carne en Australia. Por ejemplo, la Cabrera. Por ejemplo, la Cabrera. Pero bueno, eh, y la vendemos como restaurante argentino. Bueno, vendemos el asado, que sí es nuestro. Bueno, en Sudáfrica, no sé si sabe, en Sudáfrica, cosa que me enseñó a seguir la Fórmula 1 desde muy chico,
En Sudáfrica se comen parrilladas similares a las nuestras. En Sudáfrica. No sé, pero de hace muchos, muchos años, ¿eh? Bueno, mirá de lo que estoy hablando, que se come asado en Sudáfrica. Es un tema lo mío. Bueno, creo que comportamiento organizacional amerita comenzar la próxima clase. Espero que le haya quedado claro la diferencia entre modelo de negocio y plan de negocio, que le haya quedado medianamente claro lo que es un plan de negocio. No se asusten que yo no les voy a preguntar que me hagan un flujo de fondos, ni el cuadro ese gris. Eso es para que comprendan. Aquellas personas que tienen mayor formación contable lo van a poder comprender mucho mejor. Pero lo importante es que vos en qué tenés que centrarte, qué es un modelo de negocio, qué es un modelo de negocio, qué es un plan de negocio y qué diferencia hay entre cada uno de ellos, ¿no? Entre los dos, ¿no? Que es muy simple. Eso. La franquicia. La franquicia es un tema que funciona, gracias Leandro. La franquicia es una manera de crecer el negocio muy utilizado en los Estados Unidos y ahora acá se utiliza como nada. Hay muchas cadenas que tienen locales propios, por ejemplo, para no hablar de la típica McDonald's, hablemos de Café Martínez, por ejemplo. Café Martínez, muchos locales son franquicias. El almacén de pizzas también, el Noble Republic, bueno, hay muchas cosas. ¿Y la franquicia qué es? La franquicia es un contrato por medio del cual vos le cedes los derechos de explotar tu negocio en función de una serie de normas que tiene que cumplir. Por ejemplo, bueno, el, el formato del local, la carta, cómo se hacen los productos, cómo se atiende a la gente. En muchos lugares, si me compras a mí la materia prima, me compras a mí el café, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso se define. Es decir, que cuando vos haces una franquicia, tenés que tener el mismo sistema de gestión, por supuesto. Vos tenés que tener ya perfectamente definido todo y documentado para que el franquiciado sepa qué atenerse y vos tenerlo controlado y que tengas la posibilidad de controlar. Pero posiblemente si alguien vio la película de la historia de McDonald's, eh, quiero hacerles una salvedad y preguntarles si ustedes saben cuál es la clave o cuál es el negocio específicamente de McDonald's. ¿Cuál es el negocio? ¿Dónde está el negocio de McDonald's? Y eso es importante lo que está diciendo Gabriel, Tomás y Celeste. Es un negocio inmobiliario. Porque McDonald's viene, mejor que no le diga dónde vas a tener tu local, porque viene y te lo compra. McDonald's es uno de los mayores inversores inmobiliarios del mundo. Y vos decís, pero si vende hamburguesa. Sí, vende hamburguesa. Pero es dueño de medio planeta. Y en locales eh, puestos en lugares estratégicos. Así que eh, atención con los negocios. Atención con los negocios porque a veces, por ejemplo, otra reconversión, el Noble Repulgue era típico local de ventas de empanadas. En un momento determinado se le ocurrió congelar las empanadas para venderlas en supermercados. Y empezaron a meterse tanto en el tema de congelados que hoy reconvirtieron su negocio en algunos casos, Ariel, el local es de quien le compra la franquicia y en otros casos no. No, muchas veces el que adquiere la franquicia alquila el local. De hecho, por ejemplo, además, la franquicia tiene un costo que algunas tienen un costo que, por ejemplo, creo que para poner el local de McDonald's, no recuerdo muy bien, pero creo que tenés que poner $500.000 primero, de entrada, para hablar. Es decir, te voy a dar la franquicia, pone 500 lucas, track, una arriba de la otra. Y después invertí. Pero el local, ojo, voy a ir yo a verlo,
viene gente de McDonald's y te lo va a ver al local y te dice cómo tiene que ser. Y te dice si, cómo quiere el estacionamiento, cómo quiere todo. Así son los contratos de McDonald's. Y muchas veces vienen y ellos adquieren la propiedad. No sé si en Argentina tiene, hay que ver. Acá el franquiciante de McDonald's se llama Arcos Dorados. Arcos Dorados Sociedad Anónima. Pero bueno, porque también hay master franquicias, es decir, lo que hacen, las franquicias se lo dan a regiones, a responsables de regiones, y el regional hace subfranquicias, por decirlo de alguna manera, a personas individuales o a sociedades individuales. ¿Mm? O son locales propios. Muchos de ellos ustedes van a ver atrás del ticket o en el ticket cuando ven factura Arcos Dorados. Bien. eh, Bueno, nada, esta es la etapa de planificación, la primera etapa, digamos que dimos un pantallazo, ya vamos a entrar en otro tema, obviamente cuando entramos en comportamiento organizacional vamos a entrar en la parte de organización y de conducta de las personas, de nosotros dentro de las organizaciones, y dejamos de lado el tema de planificación que le dimos un bosquejo general como para que tengan una idea de qué es esta historia de la planificación estratégica y qué es esta historia de planificar un negocio. Bueno, bueno, ya son casi las 7. Muchísimas gracias por la paciencia. Ahora la señal está impecable. Pero bueno, en fin. Gracias. Nos vemos en la próxima y suerte. Chao. Hasta luego.